Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre. Queremos agradecerte, Padre. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús seas propicio a nuestra vida, que seas propicio, Señor, a todo lo que desarrollamos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos eh, rogarte, pedirte que pongas sobre nosotros, Señor, un espíritu que venga, Señor, a a desarrollar en nosotros, Señor, esas necesidades que estamos solicitando sean resueltas, Padre. Que sea ese Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude en el nombre poderoso de Jesús. Somos tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús queremos rogarte y pedirte, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que en esta noche, Señor, a la luz de la palabra podamos trasladar un mensaje en el que en nombre de Jesús los hermanos, Señor, que escuchan este mensaje, los que también lo escuchan de manera diferida, puedan ser bendecidos. Rogamos por estos países, Señor, por Colombia, Señor, por Bogotá, Señor, cada ciudad de Colombia, cada rincón, Señor, cada lugar, cada país hasta donde llegue esta señal, Señor, Centroamérica, Norteamérica, aquí en el sur, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos que mires al pobre, al huérfano, la viuda, aquellos que están atravesando situaciones de problemas en este momento, Señor. Que sea tu palabra guiándolos, que sea tu palabra siendo propicia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Rogamos por todos aquellos ministros, los obreros, Señor, aquellos que han abrazado, Señor, esta decisión hermosa de servirte a ti, Señor, y de seguirte. Te ruego por ellos, por sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes a salir adelante en esto que hemos entendido que vale la pena hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, y que en el nombre de Jesús esta palabra pueda quedar grabada en sus corazones y que en el nombre de Jesús podamos esta noche eh, hablar de ese tema, de no perder el rumbo. Miren, tal vez me quisiera tomar el tiempo ahí despacio porque sí creo que es un tema importante. Mire, cada vez que se habla de la palabra es importante. A veces nosotros nos enfrascamos en temas, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de fútbol, hablamos de muchas cosas, a veces con importancia y a veces sin importancia. Pero cuando hablamos de la palabra, nosotros deberíamos de darle esa, ese énfasis, ese realce, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a hablar de eso, de no perder el rumbo. Miren, todos, y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra a través de su Espíritu Santo. Miren, todos seguimos un rumbo. Y el rumbo lo determina un propósito, el rumbo lo determina la meta hacia donde nosotros vamos. Pero creo que el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir, este último tiempo, esta recta final, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo en el que nosotros tenemos que entender de que tenemos que tener un rumbo definido. Hay personas que van en la vida de repente viviendo el día a día. Posiblemente ellos piensen que tengan un rumbo, quizás sí, quizás no, pero nos podemos perder, fíjese, ese es el lío. Qué difícil es perderse, hermano. Creo que todos de una u otra manera nos hemos perdido. De repente marcamos un rumbo, pero como que no es por ahí. Ahora con tanta tecnología y con tanta ayuda, ahora uno pone el GPS ese y con ese aparatito ahí o esa aplicación uno llega a los lugares más difíciles. Pero fíjese que a veces hasta el GPS se equivoca. Yo recuerdo una vez que estando en Honduras, fuimos a una boda. El Señor nos permitió ir a bendecir una boda y fuimos a un lugar fuera de San Pedro Sula. El caso es que pusimos el GPS para llegar y el GPS nos mandaba por una calle y esa calle estaba cerrada porque no estaba actualizado. Recuerdo también una vez, fíjese que una vez recuerdo que también el apóstol Germán nos mandó a arreglar una situación en una iglesia en cierto país. Era una ciudad un poco difícil, la ciudad. Y yo recuerdo que, por decir algo, el vuelo lo tenía a las 3 de la tarde, pero eran como las 10 de la mañana y había cierta zona en donde no había conocido. Y esa vez me fui a pie, caminé. Pero fíjense que esa ciudad, casi todas las calles se parecían.
y cuando ya llevaba más o menos una hora caminando, yo quise regresar, pero me perdí el rumbo. Y fíjese que una de las cosas que yo recuerdo es que miraba casi todas las calles iguales, digo, pero esta calle se parece. Entonces, cuando uno pierde el rumbo, eh, le provoca a uno, es decir, cuando perdemos el rumbo, se genera en nosotros incertidumbre. Mi esposa me hace la broma porque también aquí en Bogotá muchas veces nos hemos perdido. En el transporte que andemos, hermano, nos hemos perdido. El caso es que cuando yo le digo, mira, vamos a ir a tal lado, entonces ella a veces duda porque nos hemos perdido varias veces. No pasa normalmente, pues, pero lo que le quiero decir es que aplicándolo al tema, cuando uno pierde el rumbo, también pierde la confianza, causa incertidumbre y muchas cosas. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender que cuando no tenemos propósitos en la vida, cuando no tenemos una meta, o sea, es decir, cuando no tenemos a algo a qué apuntarle, entonces posiblemente vayamos sin rumbo. Hay gente que va en rumbo, sí, algunos enrumbados, decía mi abuela, pero bueno, el caso es que vamos en rumbo, vamos en la senda, vamos en el camino, pero también he visto que aún dentro de las iglesias, fíjese, aún dentro de las iglesias, corremos el riesgo de perder el rumbo. Algunos han perdido el rumbo. Cuando lo vemos a la luz de la palabra, dice que los Gálatas del apóstol Pablo les dijo, oh Gálatas, insensato, les dijo, ¿qué pasó con ustedes? Corríais bien, es decir, iban bien, les dice, pero ¿qué pasó con ustedes? Entonces, hay gente que lo vemos en la familia, porque hoy vamos a hablar a la familia, pero también eso se aplica a nosotros de manera particular como cristianos, como hijos de Dios. Hay matrimonios que, por ejemplo, han perdido el rumbo. Hay familias que han perdido el rumbo. Hay cristianos que han perdido el rumbo en el trabajo, en sus negocios, en el ministerio. Podemos haber ministros que hemos perdido el rumbo. Tal vez íbamos bien, hoy quizás no, o quizás sí, o nos mantenemos en el rumbo. También es bien importante entender de que el rumbo, muchas veces nosotros pensamos que vamos bien, pero quizás es la vía más larga o la vía más corta. Uno no sabe. Por eso todo hay que ponerlo en manos de Dios. Fíjense que en Noruega, tal vez le quiero contar esto, le va a servir para más o menos usarlo como analogía. Fíjese que en Noruega hay un cuento muy famoso. En Noruega habla de un matrimonio, es decir, una pareja que se iba a casar. Tenían años de ser novios y al final, después de mucho esfuerzo, después de ahorrar y esperar tanto, se iban a casar. Pero fíjese que ellos vivían en un pueblito. En Noruega hay unas zonas en donde, como todo, casi Europa y en estas zonas hay pueblitos bonitos, muy pintorescos, y hay gente que se va a vivir a esos pueblitos para salirse del ruido de la ciudad. El caso es que este muchacho que se iba a casar casi nunca había salido a la ciudad y pasaba ahí en el pueblo, porque era un pueblo en donde siempre llegaban a vender cosas y casi nunca salían ahí. El caso es que antes de casarse, fíjese que el día de la boda, decir algo, la boda era en la noche, en la mañana él le dice a su amada, le dice, mira, voy a ir a tu casa, pero cogió otro camino, se fue por otro camino que casi nunca se iba por ahí. Y cuando él comenzó a caminar, comenzó también, valga el juego de palabras, a ver otras cosas que nunca había visto. Y comenzó a decir, hey, qué bonito este camino, hey, qué bonito es esa montaña. Y comenzó a ver cosas. Y poco a poco se fue alejando. Y a medida que se iba alejando del camino por el cual debió haber ido hacia donde estaba su futura esposa, se fue hacia la ciudad, fíjese. Y a medida se iba acercando a la ciudad, le fue gustando. Y el cuento es un cuento muy famoso ahí en Noruega. El caso es que el hombre se quedó en la ciudad y dejó botada a su futura esposa. Nunca se casó, porque quedó deslumbrado de la ciudad, quedó deslumbrado de los edificios y de toda la vida ahí, la vida bulliciosa. Y me imagino que vio otras mujeres y otras cosas y se quedó allá y a nadie le avisó. Con los años él regresó al pueblo y se dio cuenta que su esposa se había casado. La que había, o la que iba a ser su esposa ya se había casado. Y ella le dijo, es que te perdiste y pensamos que te habías muerto. Entonces el peligro de desviarse, de perder el rumbo, como lo vemos ahí, el peligro de perder el rumbo, hermanos, es que nosotros nos podemos desviar. Obviamente cuando se pierde el rumbo se desvía uno. Fíjese que hay
los médicos, los doctores en psicología aplican un principio que a mí me pareció, se los voy a poner porque a mí me pareció que es atinado enseñárselos. Fíjense que, miren, los doctores en psicología, la mayoría aplica, algunos aplican estos principios. Ya le voy a poner cuáles son esos principios. Miren, estos doctores utilizan, es una teoría de un personaje, era un abogado, era alguien que vivía en Estados Unidos, que era de apellido Atkinson. Y él aplicaba tres principios que todavía siguen vigentes. Él nació allá por 1800 y algo y murió más o menos ahí entre los 30 y 40, es decir, casi en el siglo pasado. Pero él aplicaba tres principios que esos principios siguen vigentes. Y estos principios lo aplicaba en función de que decía este doctor que normalmente el hombre, cuando está en la ruta correcta, cuando el hombre está enfocado, cuando va bien como familia, como matrimonio y como persona, normalmente tiene que tener estos tres principios que le sirven a él. Y a mí yo en lo particular los estuve leyendo y me parecieron muy atinados, se los enseño. Entonces, el primero de ellos, fíjense que se llama la motivación, se lo pongo ahí. El primero es la motivación. Entonces, la motivación, y si estamos hablando de no perder la ruta, de no salirnos del camino, es decir, que como familia nosotros podamos ir en la ruta correcta, lo primero, mire, en todo, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida ministerial y en todo lo que nosotros hagamos, es bien importante la motivación. Ahora, ¿qué nos motiva a seguir adelante? ¿Qué nos motiva a seguir adelante en el ministerio? ¿Qué nos motiva a seguir adelante en nuestra relación con Dios? ¿Qué nos motiva a seguir adelante como matrimonio? ¿Qué nos motiva a seguir adelante en el negocio como familia? ¿Qué nos motiva a educar a nuestros hijos? ¿Qué nos motiva a estar luchando ahí, a estarla batallando cada día por salir adelante? Porque esto es bien importante. Porque cuando la motivación se pierde, hermano, estamos corriendo el riesgo de poder perder el rumbo. Es que esta es la situación. Que por eso le digo que estos principios todavía están vigentes. Porque cuando nosotros perdemos la motivación, hermano, Elías en una cueva perdió la motivación de seguir adelante y se deprimió. Entonces, aquí es una manifestación de nuestra conducta, cuyo resultado se va a ver. Entonces yo le pregunto, porque, hermano, hay gente que ha perdido el rumbo porque perdió la motivación. Y normalmente se da en las familias, se da en los matrimonios. Pastor, no le creo, sí, aunque no me crea. O, yo sé que me cree, pues, y porque yo lo he visto. Hermano, a veces nosotros perdemos la motivación. A veces las cosas van bien y de repente perdemos la motivación. Yo siempre he dicho, fíjese, y uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Yo siempre he dicho que la persona cumple ciclos y uno tiene que estar listo para pasar al siguiente nivel en el otro ciclo. Se cumplen ciclos, hermano, se cumplen ciclos laborales, ciclos empresariales, ciclos ministeriales. Hay ciclos. La persona cumple ciclos. Usted no va a estar 20 años en la universidad, no. Usted no va a estar 20 años en el colegio, no va a estar 20 años haciendo algo, quizás sí, quizás no, pero llega un momento. Entonces, usted tendrá la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo están sus motivaciones? Y como hoy le estamos hablando a la familia es, ¿cómo están sus motivaciones en su casa? ¿Cuál es la motivación de su casa? ¿Usted conserva la alegría con la que se casó al inicio? ¿Usted conserva aquel que se quería comer el mundo cuando comenzó a trabajar, cuando comenzamos el ministerio, cuando comenzamos esa relación con Dios? Porque aquí esta cuestión es de no dejar de lado al Señor. Entonces, ¿cómo está su motivación por el Señor? Estos componentes, es decir, esa necesidad que tenemos de Dios, esa necesidad que tenemos de que nuestra familia esté bien, esa necesidad, porque la motivación es lo que a usted le impulsa cada día. Entonces, si nosotros hemos perdido la motivación, corremos el riesgo de perder el rumbo en todo.
Sí, porque cuando perdemos la motivación en una cosa, eso nos afecta en lo demás. Cuando perdemos la motivación en nuestra relación con Dios, fíjese que normalmente se pierde la motivación en lo demás. Porque aquí es donde entra, aquí se pierde el rumbo. Se va a dar cuenta cómo. ¿Cómo se pierde el rumbo? La persona que pierde la motivación con el Señor, por ejemplo, trata de llenar ese vacío con otras cosas. Algunos se van al mundo, otros llenan esos vacíos con otras cosas que lejos de acercarlo al Señor, más bien lo aleja. Entonces, los segundos son las expectativas. Entonces, la motivación es lo que yo creo, es decir, lo que a mí me impulsa el motor. Por eso el Espíritu Santo debe ser nuestra motivación cada día, el que avive nuestra pasión por el Señor. Porque un cristiano avivado es un cristiano que va a ser un cristiano productivo, va a ser un padre de familia productivo, va a ser una madre productiva. Vamos a ser hijos productivos, ministros productivos, jefes productivos, gerentes productivos, empleados productivos. Ahora, la expectativa. El segundo, la segunda manifestación que yo veo acá es la expectativa. Entonces, cuando nosotros tenemos una expectativa baja, entonces la motivación se pierde. Cuando nosotros, y ahí, mire, es que esto es tan importante. Porque nosotros podemos perder el rumbo cuando tenemos una mentalidad de derrota, por ejemplo, cuando tenemos una mentalidad negativa, cuando no hemos cambiado nuestra mentalidad a pesar de ser nuevas criaturas en Cristo. Ahí es donde está la clave. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene en su familia en este momento? ¿O las perdió? Porque hay gente que pierde las expectativas. Entonces, esta es la gente que está estancada. Entonces, el perder el rumbo es cuando se pierde el rumbo, cuando perdemos la motivación. Y eso nos lleva a no tener expectativas, a no tener esperanza, a perder la fe. Y estamos estancados, hermano. Y una persona estancada es una persona que corre el peligro de tomar otro rumbo. Tal vez tomar la vía corta. Miraba hoy con mucha tristeza, hermano. Qué pena. Porque traía un compatriota en Honduras, pues la verdad, hermano, se lo cuento nada más porque salió en los diarios, pero no le cuento con el afán de señalarlo, porque a mí en lo personal me causó mucha tristeza. Un padre de familia, hermano, joven, joven, no llega a 50 años, ¿eh? Su hija estudiando medicina en una de las universidades, en un cateo que hicieron o en una, ¿cómo se llama? En un operativo que hicieron por la mañana de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés, donde ellos vivían, hermano, le encontraron droga. Y se dieron cuenta que él estaba metido en eso, pero arrastró toda su familia. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que nosotros perdamos el rumbo por el dinero, que perdamos el rumbo por una mala decisión? Íbamos bien, algunos iban bien, pero hoy están que perdieron el rumbo. Por eso, con todo respeto lo digo, hay tanto intento de quitarse la vida a algunos, porque han perdido el rumbo de su vida. Se olvidaron del Señor. Entonces tenemos que agarrar al Señor. Es que fíjese que este tema, yo le preguntaba al Señor en la mañana porque estuve hablando con una familia y siempre las preguntas que le hacen a uno, hermano, que a veces uno no tiene respuesta. Siempre la pregunta fue, pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? La pregunta, pastor, yo soy un hombre bueno, yo soy una mujer buena, mi familia sirve al Señor. Pastor, mire, yo cumplo con el Señor en todo, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, hermano, a veces, no a veces, yo creo que la mayoría de veces uno no tiene la respuesta porque uno no es Dios. Entonces yo me vine, fíjense, porque esto pasó esa semana. Yo me vine orando en la mañana y le decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque las familias van en el camino, te sirven, te honran, te buscan. Pero fíjense que el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que sí van en el camino, pero se olvidaron de ver hacia el cielo y pusieron su mirada solo en sus problemas, solo en sus caminos, solo en sus necesidades. Entonces ahí entendí.
Entonces dije yo, perdieron el rumbo. Se me vino así, no pierdas tu rumbo. Entonces el problema ha sido que nos hemos olvidado de ver hacia arriba. Porque aquí el tercer elemento de esta teoría, que para mí tiene mucho valor, es el valor, es decir, los frutos. ¿Qué espera usted obtener de su motivación? Mire, estas tres preguntas le van a servir para todo en su vida. ¿Qué espera usted obtener de su relación con Dios? ¿Qué espera usted obtener de su relación matrimonial? ¿Qué espera usted obtener de su relación familiar? ¿Qué espera de sus hijos? ¿Qué espera de sus nietos? ¿Qué espera de sus nueras, de sus yernos? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera de sus hermanos? ¿Qué espera? ¿Qué espera de su vida? Porque esto no es cuestión de edad. Entonces nosotros tenemos que tener una motivación, tenemos que tener, es que, perdonen, según yo lo estaba viendo, tenemos que tener eso. Esas tres elementos son importantísimos, los tenemos que tener. Y perdonen que me he quedado aquí, fíjense, porque ya le pongo el pie de imprenta. Porque, hermanos, muchos en este camino, en esta recta al final, van a perder el rumbo, lo van a perder. Porque vivimos en una sociedad express, todo lo queremos express. Hermano, ahora hay matrimonios express. En Colombia ahora hay divorcios express. Aunque le aclaro algo, ¿verdad? Póngale cuidado, asesórese bien para aquellos que escucharon la noticia y se emocionaron. No, ese es como un apéndice de de la ley que ya está establecida, entiendo yo. No es que cualquiera va a llegar y me quiero divorciar y chao, no. Entonces todo es express ahora. Todo, hermano, comida rápida, divorcios rápidos, matrimonios rápidos, relaciones rápidas, todo, de la noche a la mañana. Entonces, eso está afectando a la familia. Ahora, el Señor nos muestra y nos da la pauta, qué es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra en Juan 14:5, para ya entrar en materia con la parte de la palabra, que es lo que nos ocupa. Dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Hermano, mire, Tomasito, hermano. Y hay muchas Tomasitas también, hermano. Hay muchas familias Tomás. Hay ministros Tomás. Hermano, vieron al Señor, vieron los milagros, vieron todo lo que hizo y no sabían. Él cuántas veces les dijo, voy a ir al Padre. Cuando uno lee el contexto de Juan 14, ahí les dice, miren, me tengo que ir, les voy a dejar al Consolador, pero me tengo que ir, perdón, porque donde voy les voy a preparar una morada. Y él le dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, pero mire, Tomás estaba hablando por los demás, pero era por él realmente. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Usted conoce la historia, usted conoce el versículo, tal vez no voy a hacer mucho énfasis. Le quiero contar que hay tres caminos, ¿ves? Es decir, hay un solo camino, pero Dios en sus tres manifestaciones nos muestra un camino también. Si usted quiere saber cuál es el camino del Padre, Salmo 18:30. El camino del Padre es, en cuanto al Señor, perfecto es su camino y acrisolada su palabra. Salmo 18:30. El camino del Hijo es Juan 14:5, en donde dice, ¿cómo vamos a conocer el camino? Juan 14:5 dice, perdón, Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino del Padre, Salmo 18:30, el camino del Hijo, Juan 14:5, y el camino del Espíritu Santo es Juan 16:13, cuando dice, pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él los guiará hasta la verdad plena. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Nada más como un agregado. Que Dios siempre, fíjese bien, siempre va a tener un camino, pero es el camino de Él, no mi camino. Obviamente, nosotros tomamos decisiones como familia, tomamos decisiones como cristianos, pero tenemos que ser en el camino de Él. El camino del Padre el camino del Padre nos habla del camino perfecto. El camino del Hijo nos habla que Él es el camino hacia el Padre. Y el camino del Espíritu dice que Él es el que nos guía, que nosotros podamos tener sabiduría y tomar decisiones correctas para estar en el camino, que nuestra familia vaya bien, que el matrimonio vaya bien.
con altas y bajas, sí, problemas y adversidades que se dan, pero que nosotros estemos conscientes, plenamente convencidos de que siempre va a haber una motivación, que siempre va a haber una expectativa y que siempre va a haber un valor agregado en lo que Dios nos ha dado a administrar, en lo que Dios nos ha depositado a nosotros como familia, como hijos, como padres, como esposos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, le dice el Señor Jesucristo a Tomás, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Entonces, él estaba diciendo, ahí hay una profundidad muy tremenda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted conoce ese versículo. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo que Jesucristo le estaba diciendo y nos lo dice a nosotros esta noche es, ¿te desviaste del camino? Regresa, yo soy el camino. ¿Estás dudando cuál es el camino, la decisión a tomar? ¡Hey! Yo soy el camino. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Hermano, no hay nada que Cristo no pueda resolver, pero yo tengo que estar en Él. El que está en Cristo es nueva criatura. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me salvó y entregó su vida por mí. Yo soy el camino. Ahora, ya Dios nos establece un camino. Ya Dios nos dice a través de lo que le he trasladado que tiene que haber siempre una motivación, tiene que haber una expectativa y tiene que haber un resultado. Es decir, usted tiene que tener algo, tiene que tener una meta, tiene que tener un propósito en todo. Pero como le estamos hablando a la familia, también nos ayuda a nosotros a entender de que tenemos que hacerlo de esa manera. Ahora, hay cosas, hermano, que a nosotros nos toca hacer. Siempre yo insisto en eso. Es que nosotros a veces queremos que Dios lo haga todo. No, no, lamento decirle que no es así. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Proverbios 4, 26 y 27 dice la PDT. Fíjate bien donde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. Entonces aquí ya va tomando forma este mensaje. No te desvíes a ningún lado, aparte tu pie de la maldad. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado donde ponemos los pies, cómo vamos en el camino del Señor, cómo vamos en el camino familiar, en el camino empresarial, en el camino ministerial, en el camino personal, cómo vamos. Fijémonos, hermano, fijémonos. Siempre, y esto me habla de que siempre uno tiene que ir adelante. Cuando Noé hizo el arca, el Señor le dijo, entra tú, tus hijos, tus nueras y tu mujer. Hay un orden para entrar. Entonces hay un orden para caminar. La gente pierde la ruta. Hermano, no sé si le ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado, hermano. Qué difícil es cuando ya crecen los hijos, ¿verdad? Hay dos etapas. Cuando crecen y son todavía adolescentes que no se han ido de la casa y van en el carro, todos vamos en el carro. Entonces va la esposa del lado derecho, hermano, no es por ahí. Y los hijos atrás, papi, es por allá. Y un hermano a veces va todo atolondrado porque también no sabe la ruta, ¿va? Y todo el mundo comienza a decir, es por allá, por la derecha. Los hijos atrás por la derecha, la esposa por la izquierda y uno por el centro. Y no es política, ¿verdad? Pero el caso es que siempre, hermano, qué difícil. Y el otro líder es cuando ya crecieron, se casaron o no se han casado, pero ya se graduaron en la universidad o están estudiando, ya son unos hombres ya o mujeres, hermano, y se suben al carro. Ellos quieren manejar. Papi, por ahí no es, yo he ido por ahí, mira, y comienza. Entonces, hay un orden, hermano. Entonces, ¿cuándo se pierde el rumbo? Cuando se pierde el orden en la casa. Hay alguien que tiene que llevar la voz cantante en el hogar. Por eso hay que fijarse. Ahora, somos un equipo, somos un cuerpo. El matrimonio es parte o sea, la familia es parte del cuerpo de Cristo. Es decir, es el cuerpo de Cristo. Entonces, alguien tiene que siempre fijarse. Eso me habla que tiene que haber alguien que cuide la casa, que cuide el caminar de todos, pero que también se cuide. Tenemos que ver, el rumbo se pierde cuando nos desviamos hacia cosas que nos atraen. El mundo siempre va a ofrecer cosas que van a parecer mejores, pero no. No hay nada mejor, hermano, que servir al Señor, que amarle, que esperar en Él pacientemente, que decirle, Señor, te amo, que Él va a hacer algo extraordinario. Es que no nos queda de otra, no nos queda de otra.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender de que nos queda revisar el camino, hermano. Nos queda revisar el camino. Y mire lo siguiente, tal vez voy un poco lento porque tengo varias ahí, pero quizás le voy a dar dos, porque sí, yo quedé, sobre todo en la primera, yo quedé asombrado, hermano, cómo uno puede, sin darse cuenta, desviarse del camino y uno creer de que va bien. 1 Corintios 9:26 dice, por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. Entonces el apóstol Pablo se dio cuenta, porque incluso cuando usted lee en el contexto dice, no sea que siendo heraldo de muchos, yo mismo pueda ser descalificado. Entonces esto va con todos nosotros, ministros, pastores, todos, siervos, ovejas, matrimonios, hijos, padres, con todo, con la familia, porque nosotros nos podemos desviar, hermano. Y en este tiempo final tenemos que tener cuidado de no desviarnos. Hermano, un desvío, fíjese bien, aplíquelo a su carro o a la moto, o a pie si quiere. Hermano, si uno va en el carro y se desvía, se gasta más combustible, corre el riesgo de irse a meter a unos lugares que puede ser tal vez atracado y muchas cosas. Cuando uno se desvía en la moto es igual, se le puede ponchar, se le puede muchas cosas, una ruta más larga, no llegó a tiempo, hay muchos contratiempos. Si nosotros nos desviamos del camino como familia, corremos el riesgo de quedarnos a la tribulación, fíjense. Corremos el riesgo de ser atrapados por estos espíritus, espíritus de confusión, de Babilonia, espíritus de oposición que hay, el espíritu de Persia, tantos espíritus que andan ahí, el espíritu del anticristo que se opone siempre. Entonces, cuando nosotros no estamos claros en el camino que vamos, por eso es importante los tres principios que le acabo de dar. Tiene que haber una motivación y la motivación correcta solo se va a encontrar en el cielo. Porque algunos piensan que la motivación correcta, sí, está bien, tenemos que tener una motivación. Por ejemplo, el que se va a hacer ejercicio va con la motivación de querer rebajar y la expectativa es que lo va a lograr. ¿Y cuál es el fruto, el resultado? Una bendición para su salud. Sí, ahí está, ese principio le va a servir. Ahora, nosotros tenemos expectativas, tenemos motivaciones en el mundo, pero la mejor motivación para nosotros, para la familia, para el matrimonio, tiene que ser el Señor. Entonces, me di a la tarea, fíjese, de encontrar ahí eh, algunos personajes, algunos caminos. Me di a la tarea de algunos caminos. Y me llevé una sorpresa, fíjese. Mire, me quedé corto, hay miles de caminos. Hay miles de caminos. Pero me quedé corto cuando le quiero comentar porque encontré el primero. Entonces, veamos el primero de no perder el rumbo. Entonces, ¿qué cosas o qué caminos que nosotros podemos estar caminando, valga el juego de palabras, en este momento, nos pueden llevar a perder el rumbo? Veamos a qué se refiere esto. El primero de ellos es el camino, ahí se lo pongo, el camino de Chur. El camino de Chur es un muro, fíjese. Ya le explico, por eso le digo, quizás me voy a quedar en este primer, pero mire, hasta este momento, ¿cómo vamos en nuestro rumbo? ¿Será que vamos bien? Sí, pastor, voy bien. Pero ¿qué le determina que va bien? ¿Qué es ir bien para usted? Mire, una de las cosas que a mí en lo particular me ha servido, cuando yo voy bien, es que me da paz. Siento que mi caminar familiar, mi caminar personal, me da paz. Pero si el caminar que yo estoy ejerciendo o en este momento haciendo no me da paz, entonces, ojo, nos están avisando que nos podemos salir del rumbo. Entonces, esta noche, con la ayuda del Espíritu, es como cuando se acuerda, vamos en el o vamos con el GPS y de repente nos pasamos, entonces recalcula la ruta. Entonces, el Espíritu Santo es el GPS nuestro, con todo respeto, que nos va a ayudar a recalcular la ruta. Entonces, muchos quizás tienen que hacer una especie de recalcular esa ruta.
porque puede ser que la ruta que como familia, como matrimonio, como hijos de Dios, estamos en este momento transitando, no es la ruta que el Señor le agrada. Hermano, Jonás, el Señor lo envió a Nínive y se fue a Tarsis, se fue a hacer pedazos allá. Sansón, el Señor le dio una ruta y él la cambió y terminó ciego. Perdió su casa, perdió su familia. Esaú tenía un camino y lo perdió por un plato de lentejas. Muchas veces decimos eso, pero ¿sabe cuál fue el lío de él? Que él menospreció lo que Dios le había dado. Entonces hay cosas que Dios ya nos dio como familia, como matrimonio, pero muchos quizás, algunos sí, quizás otros no, pero muchos quizás, yo he visto en este tiempo, han perdido el rumbo. Hermano, andan sin rumbo en la vida, andan sin rumbo en la vida. Y usted dirá, no, pastor, mire, a mí me va bien, fíjese que tengo un buen trabajo, eh, tengo familia, qué bueno, hermano, pero ¿sabe cuál es el punto ahí? Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma si se trata de la vida eterna? Esto es la vida eterna, hermano. Entonces, yo pienso, hermanos, que el camino, el caminar no es fácil, para nadie es fácil. Perdone, si nosotros nos abrimos camino para salir del vientre de nuestra madre, si cuando ocurre la concepción es una batalla, un caminar de muchos espermatozoides que fueron ahí, pero solo uno o dos entraron, cuando es el caso de los mellizos. Entonces es una batalla, es un camino, es un camino. Y hay camino, fíjese, porque usted dirá, pastor, pero ¿cómo es que se puede desviar? Fíjese que hay rastros o caminos que nunca los vamos a entender porque se borran. Uno de ellos dice que es el rastro del hombre sobre la doncella. Por eso, hermano, no sé por qué lo voy a decir, pero le va a servir. Enseñémosle a nuestros hijos a respetar a las señoritas. Bueno, ahora con qué facilidad. Y si están señoritas escuchándome, con qué facilidad, hermano. Algunas de esas aquí no hay, pero será en otra galaxia, hermano. Con qué facilidad pierden, lo voy a decir en metáfora, su dignidad. Perdone que lo diga de esta manera, ya está difícil la cosa. Es que me río porque no, mejor no le digo lo que le voy a decir porque sé que está alguien conectado que me lo dijo. El caso es que, miren, hermano, cuidémonos. Uno es el camino del hombre sobre la doncella, el otro es el camino de la serpiente sobre la roca, otro es el camino del barco sobre el mar. Y no recuerdo un cuarto ahí, y hay un quinto, cuatro creo que son. Entonces hay caminos que algunos creen que como no quedó huella, no va a haber consecuencias. Pero algunos han perdido el rumbo porque hicieron cosas que las dejaron escondidas. Y mejor entro en materia porque esto tiene mucho que ver. Entonces, mire, ¿cuál es el camino que nos hace perder el rumbo? El camino de Chur. ¿Y cuál es el camino de Chur? Es que siempre hay una pared. Y este muro o pared es un muro que lo rodea a la persona, rodea a la familia. Veamos entonces en el nombre de Jesús. Entonces, estos obstáculos hacen que uno corra el peligro o la persona que nos desviemos de la ruta. Miren lo que dice Chur. Aquí hay mucha tela que cortar. Entonces, Chur significa pared. Chur significa pared. Miren, Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Mire, aquí ponga el cinturón porque hay mucha tela que cortar en esto. Voy a tomar agua para poder trasladarle este principio. Miren, aquí había un lío, hermanos. Aquí había un lío. Cuando usted lee Génesis 16, a partir del versículo 7, había un lío. Yo creo que iba allá donde iba el pastor, porque el pastor a veces solo me voy a meter al lío. Dice, bueno, aquí había un lío. Fíjese que Chur significa pared. Chur significa como un muro, una pared. Hermano, ¿no siente usted que de repente como matrimonio, como familia, siente que hay una pared que usted no puede superarla? ¿No siente que para donde se mueve hay como una oposición, que hay una pared?
que se opone. Y no es el corito aquel de Leo Dan, hermano, sino que hay una oposición, hay una pared, hay un muro. Usted emprende algo y hay algo como un muro. Como matrimonio, usted quiere hacer algo y siempre hay como un muro en donde va a pegar. Como familia queremos hacer algo y hay un muro ahí como ministerio, siempre hay un muro como una pared y la quedamos viendo y nos damos la vuelta y nos damos cuenta que la pared ya nos rodeó. Ahora le voy a desentrañar qué es esa pared, porque esa pared, yo le voy a hablar conforme a la Biblia, pero esa pared puede ser alguien que está atrapado, que perdió el rumbo porque lo que lo atrapó lo desvió del camino. A veces una relación nos atrapa y nos saca de la ruta. A veces el trabajo nos atrapa y nos saca de la ruta. Los afanes de la vida. Muchas cosas nos pueden atrapar y rodear y parecer que todo está bien y nos saca de la ruta, nos desvía del camino. Ahora, ¿no será que nosotros estamos viendo el muro y ya nos acostumbramos al muro y ya no queremos saltarlo? Dice que en las Alemanias, creo que usted conoce, no había ni nacido usted, creo. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, había un muro. Alemania la dividieron en dos, la parte oriental, que era la parte de izquierda, y la parte occidental, que era la parte de derecha. Entonces las familias fueron separadas. Y al inicio, las familias se iban a hablar a través del muro, pero muchos intentaron pasarlo, fueron muertos. La historia usted la conoce. El caso es que el muro lo levantaron y lo separaron totalmente. Entonces, muchas familias llegaban y miraban los muros y a veces hablaban, pero les prohibieron hacer eso. Ahora, el punto es que ¿cuál es su muro en este momento? Porque el muro que usted encuentra en este momento en su casa, en su familia, en su relación, puede provocar en usted que usted se desvíe del camino. Ahora, veamos acá. Y fíjese que aquí hay algo muy, muy interesante que en el nombre de Jesús el Señor me dé sabiduría para poder trasladárselo. Ok. ¿Cuál es el lío aquí? Miren, comienzo acá. Génesis 16, del versículo 1 dice, miren, el problema comenzó aquí. Dios le da una promesa a Abraham. Hasta ahí vamos bien. Sale, obediente Abraham, agarra a su familia, chao, nos vamos en pos de la promesa. Eso es la motivación. Y Abraham sale motivado, hermanos. Dice, el Señor me va a bendecir. Yo creo al Señor. Y voy, esperanza contra esperanza. Iba bien, se fue Abraham. Llegan a Canaán, fíjense, ahí que entiendo que están en Canaán. Pero ¿cuál es el problema? Pasan 10 años viviendo en esa ciudad o en ese lugar. Pasan 10 años y Sara ahí se llamaba Sarai. Entonces ya le cuento, porque puede ser que aquí hay muchos Sarai y muchas Sarai. Entonces Sarai, 10 años y no podía tener hijo. Y dice, pero ¿dónde está la promesa? Decía ella. Y Abraham seguía viviendo su vida. Siguió viviendo. Cuando faltaban 14 años para que se cumpliera la promesa, se desespera Sarai, porque Sarai significa la que manda, la mandona, pero hay muchos mandones también. Entonces, ¿qué hizo Sarai? ¿Por qué se desvió del camino? Porque quiso o tomó decisiones que iban en contra de saber esperar la promesa de Dios. Entonces Sarai le dice ¿cómo se llama? A Abraham, Abraham, papá, el Señor no nos ha respondido. Yo lo único que puedo hacer aquí es, te doy aquí a Agar, que es mi sierva, y ahí puede quedar embarazada. Y el Abraham, hermano, ni corto ni perezoso, vaya pues, dice, voy a hacer el esfuerzo, dice Abraham. Hermano, el caso es que resulta embarazada la Agar. ¿Y sabe qué significa Agar? La que huye. Entonces Agar, cuando se ve embarazada, hermano, dice que comenzó a ver con desprecio a Sarai. Pero ¿quién metió a líos? A Abraham. ¿Y quién metió a líos la familia? Sarai, hermano, la que manda, la que gobierna.
Entonces eso me lleva, ¿sabe qué desvía? ¿Qué hace perder el rumbo? Los matriarcados. Pero hay hogares que tienen matriarcados porque el hombre perdona, hermano. El hombre está peleando si Messi va a ganar el Dibes o va a ser cristiano. El hombre está en otro rollo, hermano. Y la pobre esposa, porque como él no toma acción, ella toma la acción. Entonces aquí, y fíjese que aquí hay algo bien tremendo. Mira el impacto generacional de la decisión de Sarai. Entonces, ¿sabe qué? Dios ahí no le había cambiado el nombre todavía. Entonces aquí hay algo bien tremendo. Si usted es cristiano, si usted vive en un matrimonio cristiano, si usted vive en una familia cristiana, pero no hemos sido cambiados en el nombre, es decir, si todavía vivimos en esa vieja naturaleza, entonces las decisiones, póngame atención en esto, normalmente van a ser siempre en contra, casi siempre, de los principios de Dios. Entonces aquí, ¿qué pasó? Mira el impacto generacional de Sarai por mandona y el Abraham también, que no tuvo carácter. Carácter, hermano. Carácter no es gritar. Carácter es saber decir sí y saber decir no. Aunque, hermano, perdone, a veces no nos va a gustar las decisiones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mire, faltaban 14 años. 14 años después llegó la promesa. Entonces, Dios siempre va a arreglar los errores. Pero hay un efecto y una consecuencia que pagar. Entonces, de repente nos podemos desviar del camino por alguna razón. Aquí en este caso es la pared. Entonces, ¿cuál era la pared de Sarai y de Abraham? Que era estéril Sarai y no miraban la promesa. Entonces, quizás usted esta noche no ve la promesa de Dios, pero por favor, no tome malas decisiones, que se va a desviar del camino y 14 años después y 14, mire, cuando uno va a Mateo 14, hay tres generaciones en la generación de José, padre de Jesús. Y 14 dice, de tal generación a tal generación, 14 generaciones. De tal generación a tal generación, 14. Y hasta la generación de Cristo hay 14 generaciones. Entonces, 14 es un número generacional, pero también es un número de buen testimonio. Entonces, no manche su buen testimonio delante del Señor y delante de los hombres por una mala decisión que lo desvíe del camino. Entonces, Sara, en este caso Sarai, quiso pasar el muro con una decisión sin consultar al cielo. Entonces, no juegue a ser Dios usted. Se da cuenta que por eso cuando a mí me pregunta, pastor, ¿y por qué será? No, hermano, no hay respuesta a veces. No sé por qué Dios a veces retarda la promesa. No sé por qué Dios retarda el propósito. No sé por qué Dios retarda algunas promesas que le ha hecho, hermano, familia, no sé. No me pregunte. Que el Señor en esta noche le pueda responder. Pero lo que sí yo sé, ¿sabe qué sí yo sé? Que aunque la visión tardare, llegará. Aunque la promesa tardare, va a llegar. Entonces, pasemos el muro de otra manera. Mire, y aquí viene la otra parte, que es la parte que yo entendí también. Entonces, salgamos del lío que Sarai había provocado. ¿Y sabe qué es lo triste? Cuando usted lee desde el versículo 10, creo por ahí, la Sarai se va donde Abraham y le dice, Abraham, o Agar o yo. Así se lo traduzco. Le dijo, mira, no aguanto, mira cómo me mira. O escoges entre ella o yo. ¿Y quién era la que lo había metido en líos? Entonces, a veces nos desviamos del camino en la familia porque ninguno quiere, ¿cómo se llama? Asumir su responsabilidad. Hermano, todos tenemos roles en la casa. Somos un equipo, somos una familia, con virtudes y defectos como todas las familias. No hay familias perfectas. Pero ¿sabe cuál es el lío? Que muchos a veces no asumimos el rol que nos toca en la familia. Imagínese, Sara. Entonces, usted sabe la historia, pero aquí antes de pasar a lo que le quiero decir. Entonces vino Agar. Agar significa la que huye. Entonces, a veces nos podemos desviar del camino por andar huyendo. Hay gente que le huye al Señor, le huye a la responsabilidad, le huye a trabajar, le huye a enfrentar sus problemas. Eso nos desvía del camino, hermano.
Entonces viene Agar, que es la que huye, se va. Y mire dónde fue. Es que mire, hermano, le digo algo. Cuando Dios tiene un propósito para nosotros como matrimonio y como familia, donde nos vayamos, allá va a llegar el Señor que andaba buscando. Esta noche el Señor a muchos que se han ido, que han perdido el rumbo, los anda buscando. A usted, sí, a usted que tal vez está ahí que diciendo, pastor, a saber qué está tomando estos últimos días, pues, ¿sabe qué estoy tomando? Una medicina que se llama Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Señor le quiere decir a usted. Donde vaya a dar, allá va a ir el Señor a traerla o a traerlo. Hey, ¿sabes qué? Hay un propósito para ti. Le digo de parte del Señor, hay un propósito para su casa, para su vida, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para toda la casa hay un propósito. Aunque en este momento haya un muro económico, un muro financiero, un muro de deudas, un muro de enfermedad, cualquier muro, el Señor nos va a ayudar a pasarlo. Pero no huya como Agar. Hermano, entonces aquí veo dos cosas. Tanto Saraí como Agar se hicieron las víctimas. Entonces hay gente que se desvía del camino porque se hacen las víctimas. Ay, Dios mío, solo yo en esta casa hago las cosas. Y comienzan, hermano, a hacerse las víctimas en el matrimonio, en los hijos, en los hermanos. Hermano, hay gente, mire, si usted es de los que quiere tocar trompeta cuando haga algo en la familia, deje que Dios toque la trompeta por usted. Ya no se haga víctima, hermano. Hermana, ya no se haga la víctima. Por eso es que nos hemos salido del camino. Los hombres también, hay hombres que se hacen las víctimas. A mí nadie me quiere. Nadie me quiere en esta casa. Nadie valora mi esfuerzo. Dios lo ve. Hermano, ¿y para qué nos casamos? ¿Para qué? ¿Para qué buscamos una pareja? Para tener hijos y ser felices. Pero si hemos perdido la felicidad es porque hemos perdido la motivación. Hay gente que ha perdido la motivación por el qué dirán los demás. Hay gente que ha perdido la motivación en la familia, se ha desviado del camino por guardar las apariencias. Está duro hoy, ¿verdad, hermano? Ay, Señor. Yo le traigo esperanza, hermanos. Yo le traigo esperanza en el nombre de Jesús. Pero estos temas hay que tratarlos porque ahora viene la parte difícil. Si hasta ahorita usted consideraba que esto estaba difícil, hermano, esto se pone bueno. Entonces, se fue a la fuente de agua. Entonces, aún en el desierto, aún en los muros, Dios siempre va a abrir una fuente de agua. Y esa fuente de agua, dice la palabra, que el que cree en mí, el que cree en mí. Entonces, familias, cuando hemos dejado de creer, nos hemos desviado del camino, porque dice la palabra que el que cree en mí, algunos han perdido la ruta porque dejaron de creer en el Señor. Le creen al Señor, pero dejaron de creer en el Señor. El Señor ya no me contestó. Me voy mejor. Me voy, no sé dónde se van. No sé dónde se van, pero donde vayan. Agar, hoy les hablo a los Agar y a las Agar, donde se vayan, allá va a llegar el Señor. Dice que el ángel de Jehová, hermano, era una cristofanía. Dios mismo, hermano, ¿qué tenía Agar? Para esos que se menosprecian, que dicen, yo no valgo nada delante del Señor. Hermano, Agar, con todo respeto lo digo, era la sierva de Sara. Era la que le ayudaba en los oficios domésticos, con todo respeto. Hermano, y el Señor llegó, porque el Señor no ve posición, ve propósitos. El Señor no ve posición, ve propósitos. El Señor no ve condición, ve propósitos. Metamos eso en la cabeza, metámosle a nuestros hijos eso en la cabeza, porque no sé la circunstancia que está su hijo, su hija, o están nuestros hijos, nuestros padres, el matrimonio. Vea el propósito, no pierda la expectativa, vea el valor, dele valor. Muchos se han desviado del camino porque no le han dado valor a lo que tienen hasta este momento. Junto a la fuente, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, nosotros vivimos en una sociedad. Mire, el cristianismo es el único movimiento en el que el Dios del cristiano vive adentro. El cristianismo es el único movimiento en el que el Dios del cristiano vive adentro de su corazón. Y ya le toco por qué voy al corazón. Mire, cuando uno va al original, solo déjeme ver si no he estado hablando así, ahí está todavía. Cuando uno va al original, solo déjeme ver.
Cuando uno va al original de esa palabra, chur, fíjese que esa palabra chur, en el original, solo déjenme ver, perdón que estoy moviendo aquí algo. Esa palabra chur en el original tiene tres, es que el hebreo es una riqueza, hermano, es una riqueza increíble. Mire, en el hebreo de esa palabra chur, lo forman tres letras, la letra chin, la letra bab y la letra resh. No se la pongo ahí porque le quiero trasladar el espíritu de todo eso. Mire, la letra chin, la palabra chur, esa palabra chur, es decir, la pared, lo que significa chur, la pared, esa pared, entonces dice que chin es como comer, o sea, lo que consumimos. Bab es como cuando se pone un clavo en la pared y se guardan cosas ahí, una estaca. Y resh, que es la cabeza. Entonces, me fui más abajo, más al fondo, a investigar el espíritu de cada letra. Entonces, fíjense que chur, la esencia espiritual del nombre chur, de esa situación que nos puede desviar del camino, mire lo que significa. Tome nota, que esto le va a servir mucho. Habla del alma. Chin habla del alma. Bao habla de la capacidad creativa, la conexión divina. Y la palabra Resh, es decir, la letra Resh, que es la tercera, habla de los pensamientos y la mentalidad. Se lo resumo de esta manera. Resh, perdón, Chur es, y fíjense que sobre todo la palabra Chin, esa letra Chin que forma Chur, que es la primera letra hebrea, es como una raíz al revés. Así, entonces si me mira, así casi, así de esa manera. Entonces como que la raíz está patas arriba. Entonces aquí hay un lío. Porque la esencia de esa palabra Chur está formada por el alma, la capacidad de la conexión divina y terrestre con el Señor y la mentalidad que tenemos. Pero todo comienza con el alma. Entonces, la primera letra nos enseña que hay gente que tiene las raíces al revés. Entonces, hay matrimonios, hay familias que están al revés, están creciendo al revés, como que se les salieron las raíces. ¿Sabe usted? Mire, encontré algo y aquí en Barranquilla lo vi, fíjese. Dice que un muchacho me mandó un video, me dice, pastor, mire qué interesante. Y él lo hace en vivo ahí, porque él lo que hace es, no sé cómo le llamarán a eso, tal vez ahí los que entienden, los agrónomos lo conocen mejor. Fíjese que él lo que hace es que al árbol le introduce un tubo de PVC grueso en la raíz del árbol, a cierta distancia. Entonces le echa un material de cascajo, le decimos nosotros, un material de río, y ahí es donde le echan agua al árbol, porque ocurre algo increíble. Cuando el árbol, siempre las raíces del árbol van a buscar la fuente de agua. Y él muestra ahí, mire, pastor, me dice, entonces muestra las raíces porque el árbol ya está un poco grande. Y todas las raíces, fíjese que crecieron hacia donde había una fuente de agua ahí, donde salía el agua de lluvia. Mire, esa es una riqueza. Ahora entiendo por qué Agar se fue a la fuente. ¿Y quién es nuestra fuente? Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí en Chur? Que la gente ha crecido en función no del agua, no de la fuente divina, no de la fuente del Espíritu Santo. Y se les ha secado el alma. Eso, esta palabra Chur tiene una riqueza tremenda porque habla del alma. Entonces hay gente que se le secó el alma. Perdieron la capacidad creadora, perdieron la conexión con el cielo y perdieron su mentalidad, cambiaron su mentalidad. Por eso se desviaron del camino. Eso es lo que yo decía, Señor. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Hermano, hay gente que se está secando su relación matrimonial, se está secando su relación familiar. Hay gente que se le está secando su relación en el trabajo, hay gente que se está secando en el ministerio. Y le tengo una noticia. Dice que cuando un espíritu inmundo es liberado, sale a buscar lugares secos. Entonces hay gente poseída y endemoniada, aún en las iglesias y en las familias, porque se secaron, hermano. Se les secó el alma, se les secó el espíritu, se les secaron los negocios, se les secaron las relaciones. Por eso le dije que esto estaba difícil, hermano. Esta es la mejor parte. Hermano, y créame, yo esto no se lo digo con el afán
de señalarle o de, ¿sabe con qué se lo digo? Con el afán de que es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones, decisiones que honren al reino, decisiones que honren al reino y a la familia, al matrimonio, porque aquí, hermano, yo digo, una raíz invertida. Entonces hay gente que está creciendo y aquí hay otro lío. Chur me enseña, o sea, ese camino, porque hay gente que tiene una pared y no puede avanzar, porque no echan raíces tampoco, porque se están secando, por eso se desvían del camino. Hermano, si usted se está secando, pida ayuda. Dígale a su esposa, mi vida, yo siento que nos estamos secando. Dígale a sus hijos, hijos, esta familia se está secando. Si espiritualmente nos estamos secando, corremos el riesgo de ser influenciados por espíritus del mundo, espíritus de Babilonia, espíritus de estupor, espíritus de error. Y ese espíritu de error ha permeado las iglesias y muchos se están secando espiritualmente. Hermano, muchos se desviaron y van camino a la apostasía. Porque yo le he dicho, muchos ahora están viviendo un evangelio que no quieren dar cuenta de su vida. Es que yo no quiero que a mí me dé cuenta de su vida, ¿no? Si al final usted es responsable de su casa y de su caso. Pero muchos no quieren dar cuenta de su vida. Entonces, tarde o temprano, se van a dar cuenta que iban hacia Medellín, pero agarraron para Cali. Qué difícil es desviarse, qué difícil es desviarse. Esta noche yo quiero pedirle en el nombre de Jesús, porque Agar huyó, entonces ya no huyamos, hermano. Mire, hoy les hablo, ay, es un tiempo de recalcular el GPS. No tenemos que regresar al camino de Dios, porque Él es el que nos va a ayudar en el nombre de Jesús. Ahora, termino aquí en esta parte. ¿Sabe cómo una salida aquí? El camino de Chur. ¿Cómo pasar ese? Ya se lo voy a mostrar. Hermano, cuando llega el pueblo de Israel a Jericó, lo vieron, dice que era un muro infranqueable, hermano. Era imposible pasarlo. Dice que era imposible. Pero tal vez usted esta noche está viviendo esos muros familiares, personales, ministeriales, laborales, empresariales, que parecen infranqueables, hermano. Que usted no ve por dónde. Pero Dios tiene el método. Dios tiene el método. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Sí, porque yo veo aquí que Chur me enseña que es un ataque del enemigo directamente al alma. Entonces usted tiene que sanar su alma, hermano, hermana. Si no sana su alma, si su alma no se la entrega al Señor y le dice, Señor, sáname. Si usted no sana sus heridas, si usted no sana su alma, si usted no sana su corazón, ese muro lo va a tener siempre ahí, hermano. Donde vaya, va a haber un muro que le va a impedir ser feliz. Es que el enemigo es lo que quiere. El contento aquí es el enemigo cuando alguien no quiere sanar su alma. Y sabe, se me olvidaba, pero bueno, qué bueno que el Señor me lo recordó. Señor, ayúdame con lo que voy a decir. Mire, cuando el pueblo de Israel sale, mire, el pueblo de Israel, acuérdese, está frente al Mar Rojo. Cuando ven la gloria de Dios en el Mar Rojo, hermano, el milagro de Dios, pasan del Mar Rojo. ¿Y a dónde cree que llegaron? Al camino de Chur. Fue lo primero que encontraron. Léelo usted ahí. Fue lo primero que ellos encontraron, el camino de Chur. ¿Y qué pasó ahí? No había agua. Entonces Dios, le voy a dar algo que le va a servir. Después de una bendición, siempre, siempre va a haber una especie de prueba para ver cómo está nuestro corazón. Pero ¿sabe cuándo viene eso? ¿Cuándo no la superamos? Cuando menospreciamos la gloria de Dios. Hermano, el pueblo de Israel había visto cómo todos los egipcios fueron muertos en el Mar Rojo, que Dios les dio una victoria. Y mire, salen de ahí y llegan al camino de Chur. Llegaron al desierto en el camino de Chur. ¿Y qué pasó? 3 días y no tenían agua. Hermano, a veces nosotros nos desviamos del camino porque nos olvidamos que Dios nos sacó de peores cosas
Y hoy estamos con un muro de una cosa pequeña y estamos llorando. Ese es el punto del cristiano, porque se están secando algunos. Hermano, póngale cuidado si se están secando las cosas en la casa, en la familia, en el matrimonio, en nuestra vida, porque ahí es donde están los espíritus inmundos. Lugares secos atraen espíritus inmundos. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Termino acá. Ya rato hubiera terminado, pastor, con eso. Dice usted. Miren, se amargaron, hermano, se amargaron. Entonces, la amargura desvía el camino. La amargura desvía el camino. La amargura es la puerta de casi todos los males, hermano. Se amargaron porque no habían agua, no había agua. Pastor, ¿y qué hago? Dos cosas tiene que hacer. Dos cosas tiene que hacer aquí en la tierra, porque ya Dios lo hizo desde los cielos. La primera es que tiene, mire, dos lugares que usted y yo necesitamos. Me voy a incluir para quitar toda amargura, para quitar toda sequedad, para quitar todo desvío del camino, para no ser como Agar que le huye a todo, para no ser como Sarai, mandón o mandona, para no ser como Abraham que facilito se dejó influenciar y se olvidó del propósito, entre otras cosas. ¿Sabe qué necesita hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Primero es ir a la cruz. Si nosotros todos los días no vamos a la cruz con Cristo, aunque Él ya fue solo una vez, pero se lo hablo en metáfora, si no morimos en la cruz y si no morimos en el altar, solo hay dos formas de morir en esta tierra. Hablo espiritualmente. Para bien, primero es la cruz y luego es el altar. La cruz, Cristo derramó toda su sangre por nosotros. Él nos sustituyó, pero nosotros tenemos que morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, morir en la cruz es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque Él es la fuente. Y aquí hay otro lío, porque lo siguiente donde uno muere es en el altar. Pero el altar tiene que tener cuatro cosas, le he enseñado. Tiene que tener perdón, tiene que tener buenas obras, tiene que tener bendición y tiene que tener vida. Si el altar no tiene estos cuatro elementos, no es altar. No muere ahí, no muere. Pero hay una buena noticia. Y la tercera, ¿sabe dónde? Que en la cueva se resucita. Hay gente que se desvió del camino y se metió a una cueva diferente. Y la única cueva que vamos a resucitar es en la cueva de Adulán, porque de ahí salieron 300 valientes. Llegaron los endeudados, los amargados, los que no tenían rumbo, los que se habían desviado. Llegaron con David, que estaba angustiado, deprimido, triste y todo, y salieron como valientes. Tres cosas que le acabo de dar. Pastor, ¿y qué hacemos? Le doy esto porque creo que estoy terminando. Salmos 18:28 dice, has encendido mi lámpara, has convertido mis tinieblas en luz. Ahora, con tu fuerza, puedes escalar cualquier muro y atacar cualquier enemigo o cualquier persona que se oponga ahí en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, cualquier ejército, has encendido mi lámpara, has convertido mis tinieblas en luz. Ahora, con tu fuerza, ahí está la clave. Pastor, ¿cómo voy a saltar ese muro? Con la fuerza de Dios. Ya deje de poner esas escaleras, hermana, hermano, que no funcionan. Estamos poniendo escaleras ahí para querer saltar con métodos humanos. No, es con la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es el Espíritu Santo. La fuerza de Dios es el Espíritu Santo. Efesios 3:20, el Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, de acuerdo al poder, a la fuerza que actúa en nosotros. Mi competencia no viene de mí, dice el apóstol Pablo, viene del Señor. Entonces la fuerza, la esperanza, el amor, la gracia, eso viene de Dios, la fuente. Agar se quedó en la fuente, Agar entendió el mensaje. Entonces, hermano, ya no pongamos escaleras, ya dejemos de estar poniendo esas escaleras ahí, que de repente nos podemos fracturar. Hay muchos fracturados porque están poniendo sus propias escaleras. Enciendes una lámpara. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Solo déjenme ver algo. Ay, Dios mío, ya me excedí, hermanos, perdonen. Mire, termino acá, termino acá. Has encendido mi lámpara.
Entonces deje que Dios encienda su lámpara, porque muchos se desviaron y se les apagó la lámpara. Se les apagó la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces algunos se desviaron porque están en tinieblas, no tienen la luz de la palabra, la luz del Espíritu. Ahora, entonces, cuando se enciende la lámpara y las tinieblas se quitan porque llega la luz, entonces dice el Señor, uno lo entiende. Muchos no entienden dónde está la fuerza de Dios. Dice que el que espera en el Señor, entonces la fuerza está en esperar y saber esperar. Hoy alguien, creo que fue la hermana Constanza, ponía algo ahí muy bonito. Entonces, saber esperar, hermano, ahí está, ahí dice que Él va a renovar nuestras fuerzas, pero hay que saber esperar en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este momento, Señor. Señor, dura es la palabra, como tú mismo dices a veces, pero Señor, nosotros la recibimos, Padre. Enciende una lámpara para cada uno de los que estamos acá, para nuestras familias. Ilumina nuestra oscuridad, por favor, Señor. Con tu fuerza, Dios, esta noche nosotros vamos a aplastar todo un ejército. Y contigo, Señor, vamos a escalar todo muro en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te ruego que toda situación, Padre, de personas que se desviaron del camino, que esta noche regresen. El hijo pródigo se desvió, pero tuvo una oportunidad. Esta noche, como el hijo pródigo, Señor, nosotros como familias podamos tener una oportunidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te ruego que estos principios, Señor, no caigan a tierra, que por tu Espíritu Santo nos ayudes, Padre, que quites toda resistencia, Dios, toda situación que se levanta en el corazón, porque cuando, Señor, somos confrontados, se nos sale el orgullo, se nos sale la altivez, se nos sale esa resistencia que como humanos, Señor, tenemos, y todos sin excepción la tenemos, Dios. Yo te pido que tengamos esa capacidad que viene de tu Espíritu Santo para poder asimilar y poder entender de que no nos podemos desviar del camino, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que necesitamos estar en ese camino y que hoy volvemos, Señor. Señor, saca de nosotros toda amargura, toda falta de perdón, saca de nosotros toda situación que nos ha hecho desviarnos, Dios, situaciones familiares, todo pleito, Señor, toda división en los hogares. Por favor, Señor, quítala en el nombre de Jesús. Que nosotros, Dios, que todos los que estamos aquí, los que ven estos mensajes de manera posterior, podamos entender, Señor, que nosotros necesitamos, Señor, necesitamos tu ayuda. Y hoy esta noche te la imploramos en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre, Señor, que en el nombre de Jesús en este tiempo, Señor, en este país, en Colombia, en cada país, en cada ciudad, Señor, donde llegue este mensaje, que en el nombre de Jesús nosotros podamos entender de que tú nos vas a ayudar, Señor, porque tú eres la fuente de la esperanza, la fuente que nos guía. Danos sabiduría y revelación. Que nuestros hijos no se desvíen, Señor. Que los matrimonios no se desvíen. Que el ministerio no se desvíe. Guárdanos, Señor, de desviarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Que podamos entender de que todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortalece. Y que toda fuerza viene de ti, Señor. De saber esperar en ti confiadamente. Pacientemente esperaremos al Señor. Él se inclinó a nosotros y escuchó nuestros oídos. Gracias, Señor, porque tú no ves condiciones, sino que ves propósitos, Señor. Gracias, porque no ves posiciones, sino que ves propósitos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, bendigo a cada familia, dales la sabiduría necesaria. Y aquellos que se habían desviado del camino, que vuelvan a encontrar el camino que da paz, el camino que trae esperanza, el camino que nos hace entender de que la expectativa viene del cielo, de que vamos a llegar, de tener la sabiduría del apóstol Pablo, la sabiduría y la disciplina que tiene el atleta para poder llegar y que no queremos ser descalificados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Hermano, les bendigo. Mañana, los que les gusta la oración, 5:30 de la mañana estaremos intercediendo y orando en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones.